¿Qué tal, familia? Acá estamos emocionados de comenzar esta serie de 5 días de podcast con el pastor Richard. Nos pareció una muy buena idea. ¿Por qué no tomar 5 días para hablar de estas horas cruciales? ¿Por qué? Porque estamos en la semana a la que llamamos Semana Santa. Semana Santa, tradicionalmente en algunos países también le llaman la Semana Mayor. La Semana Mayor, y nos vamos a enfocar en estas últimas horas de nuestro Señor Jesús. Todos sabemos que el Señor Jesús es tomado como el ejemplo del creyente. Siempre decimos, yo quiero ser como Jesús, yo quiero hablar como Jesús, yo quiero responder como Jesús. Y vamos a analizar en estos 5 días cómo Jesús enfrenta estas últimas horas, estas horas cruciales, empezando desde el lunes. No lo vamos a hacer específicamente, cronológicamente, día por día, pero sí analizando las últimas horas de Jesús en este mundo. Aquellos aspectos que poco se enfatiza en ellos, que nos pueden dejar una lección práctica de vida, como Jesús en ese momento difícil que está enfrentando, Él sabe que está enfrentando la crucifixión, Él sabe lo que viene, y cómo Él enfrenta esas horas y cómo nosotros podemos aprender de eso. Y casualmente hoy, lunes, vamos a comenzar hablando del ejemplo de Jesús, de su servicio. Usualmente nosotros queremos servir, pero cuando llegan horas difíciles de la vida, el servicio se nos escapa. ¿Por qué? Porque estamos estresados, porque estamos pendientes de lo que el futuro, de lo que va a venir, de cómo será, y a veces nos cuesta seguir con la mentalidad de servicio. Pero leemos hoy, nuestra lectura de hoy va a ser Juan, el Evangelio de Juan capítulo 13. Leemos a un Jesús dentro de estas horas cruciales con un ejemplo de servicio como nadie. Y qué bueno es poder aprender de Jesús también su aspecto en cuanto al servicio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vamos a tomar la lectura en Juan 13, en estas horas cruciales. Hoy, siendo lunes, comenzamos a hablar de Jesús en su ejemplo de servicio. Y dice la palabra de Dios en Juan 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Me interesa acotar esto. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. O sea, él no estaba ajeno a lo que acontecía. O sea, él tenía encima todo el conocimiento de lo que iba a padecer. Él estaba muy claro en lo que venía de las próximas horas. Él sabía lo que venía. Y a veces esos detalles, cuando encontramos palabras así, sabiendo Jesús, a veces los pasamos por alto, pero son los detalles donde hay que parar un poquito, hacer una pausa y meditar. No es que Jesús iba a algo incierto, que no sabía lo que iba a pasar. Exacto, yo te pregunto a ti que me estás escuchando, si tú supieras que va a venir algo fuerte para tu vida, ¿seguirías con una actitud de servicio? Bueno, el Señor Jesús sabía que su hora había llegado y la Biblia dice en Juan 13, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, escuchen, acá comienza nuestro análisis. Jesús, sabiendo todo esto, se levanta de la cena, se quita su manto y tomando una toalla, la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Y hasta aquí, vamos a tomar hasta aquí. Qué interesante, pastor. Todo lo que comienza a decir el versículo 1, 2 y 3. Jesús sabía que había llegado su hora. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que iba a pasar de este mundo. Y el versículo 4 dice, sabiendo todo esto, se levanta y sigue sirviendo. Es interesante que los discípulos tenían un enfoque completamente diferente de lo que era el reino de Dios, de lo que era servir el reino de Dios. Y mientras los discípulos estaban riñendo entre ellos quién sería el primero, quién se sentaría de este lado, quién se sentaría del otro, Jesús aprovecha esa oportunidad para dar una lección de servicio. Y es importante entender esto, porque aquí lo que Jesús está dando es una lección de humildad y de servicio. ¿Okay? Algunos piensan que aquí Jesús está dejando otra ordenanza, otro sacramento. Por eso es que en algunas iglesias toman esto como
como la Santa Cena o como el bautismo, hay que lavar los pies. Pero Jesús no estaba instaurando otro sacramento. Jesús estaba dejando una lección de vida de servicio. Y Él les dice, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y lo que Él les está enseñando a los discípulos en esas últimas horas difíciles y todo lo que iba a venir, no se preocuparan por tener un puesto, preocúpense de servir. Qué hermoso ejemplo podemos ya empezar a ver. Y el primer mensaje para ti es este, hoy siendo el primer lunes de esta semana. La actitud de servicio del creyente no depende de la situación que vivimos. El creyente sirve porque ha sido llamado a servir. No dice la palabra de Dios que tenemos que servir cuando las cosas van bien. No dice la palabra de Dios que tenemos que servir cuando nos sentimos con ganas de servir, ¿no? Porque ¿quién quiere servir la mesa cuando se está muriendo de hambre? No, uno quiere sentarse a comer o cuando está teniendo un mal día. Jesús pasa por alto todo lo que sabía y él dice, yo tengo que, hasta que me vaya de este mundo, tengo que seguir mostrando el ejemplo de servicio y de humildad, como decía el pastor Richard. Ahora, ¿por qué no analizamos un poco todas las acciones? ¿Habrá algo que podamos aprender de las acciones? Primero, se levantó de la cena, ¿no? Se quitó su manto. Tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con una toalla donde estaba ceñido. Me hace acordar mucho a Filipenses 2, cuando habla de que Jesús deja su trono, ¿no? Uh-huh. Toma forma de hombre, ¿no? Y se hace obediente. Podemos hablar de una actitud que ha sido característica en nuestro Señor, como Él no piensa en sí mismo, sino que se dedica a servir. Y yo pienso que Pablo, cuando escribe a los filipenses, seguramente Pablo está pensando en esta acción de Jesús. Además de enfatizar que Él dejó su trono, no se aferró a su condición, que podía haberse aferrado de Dios, Él se despojó de todo y tomó forma de siervo, no solamente hablando de su humanidad, sino también de las acciones prácticas que Él les estaba dejando a los discípulos. Qué interesante, dejó su trono y acá se levantó de la mesa. Cualquiera podía haber dicho, sírvanme. Estoy esperando que sirvan la comida. Yo he hecho mucho ya, 3 años de ministerio, ya merezco un banquete. Y Jesús dijo, el que se tiene que levantar soy yo. Ahora Pedro en el versículo 6 dice, Señor, tú me lavas los pies, como si fuese una reacción, una sorpresa para Pedro, ¿no? Sí, como diciendo, bueno, hay cierta jerarquía. Uh-huh. Yo no espero que en esa jerarquía el que está arriba sirva al que está más abajo. Uh-huh. Yo creo que esa era la idea que tenían los discípulos en cuanto a lo que era sí. Ser mayor. Ajá. Entonces, por eso es que Pedro, que siempre es el más, digamos, extrovertido, el que responde, ¿no? El que responde con esa actitud, ¿no? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Yeah. ¿Cómo tú? Tiene la idea, tú no has venido para esto. Sin embargo, Jesús le da una lección y esa lección es para que ellos aprendan, porque ahora ellos, y especialmente Pedro como apóstol, tenía que servir. Yeah. Me gusta porque hoy vemos en el ejemplo de los líderes del mundo una actitud contraria. Los líderes esperan que su autoridad o su nivel de autoridad deje en claro las cosas que él no tiene que hacer, ¿no? Que eso no me toca a mí, necesito que ustedes trabajen para... Pero Jesús, sabiendo quién él era, sabiendo todo lo que la adoración que él realmente merece por ser quien es, él se levanta y Pedro dice, tú me lavas los pies a mí. Jesús dijo en el versículo 7, lo que yo hago no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y entonces Simón le dijo, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Me gusta, hermanos, y toda esta escena de las últimas horas de Jesús, de las horas cruciales, nos enseñan a un Jesús que no toma en cuenta el momento necesario
de crisis que pueda llegar a enfrentar, o la incertidumbre, porque sabemos que él dijo, Señor, pasa de mí esta copa si es posible, ¿no? Él se debilitó en oración. Sin embargo, su actitud de siervo no se debilitó nunca. No, y eso es lo que él quería fortalecer en los discípulos. Yo creo que esto es un punto importante en lo que nosotros como cristianos tenemos que meditar. Porque hoy se habla del servicio como una carga, se habla del servicio como algo que de cierta manera no dignifica a la persona. Todos quieren ser líderes, todos quieren estar arriba, pero son muy pocos los que quieren servir. Y el cristianismo se trata de eso, se trata de tener una actitud de siervo, no solamente servir a Dios, también servir al pueblo de Dios, servir al mundo. En eso también somos luz, en eso también somos sal, en marcar una diferencia, como bien también lo dice Pablo en el capítulo 2, ¿no? Uh-huh. Que vivamos como irreprensibles hijos de Dios en esta generación maligna, perversa, y que podamos resplandecer como luminares en esa generación. Vamos a terminar con el versículo 15, que dice, Jesús, ejemplo os he dado, para como yo os he hecho vosotros también hagáis. Y luego dice, en el versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermanos, el mensaje de Jesús es claro. Él sabía que estaba haciendo un ejemplo de servicio, y ahora él dice, no se queden admirando solamente lo que yo hice. Sí, y mire lo que dice el versículo 17. Si saben esto, serán felices si lo practican. Es decir, hay gozo, hay plenitud en servir. Hay plenitud en servir. Y ese es el mensaje para este primer día de este podcast especial que estamos haciendo, al que llamamos Horas Cruciales. Aprender de la actitud de servicio que tenía Jesús en estas horas difíciles de su humanidad en este mundo. Él no lo tomó en cuenta. Él sabía que el propósito de servir no depende de la ocasión que vivamos, no depende de la dificultad que enfrentemos. El siervo sirve, el siervo vino para servir, así que creo que es un buen mensaje para iniciar este podcast. En este momento difícil, en este momento de mucha incertidumbre en el sentido humano, pero también en el sentido de que estaba enfrentando el sufrimiento, Jesús no se enfoca en eso. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, y nos olvidamos cuál es el propósito, cuál es nuestro llamado como siervos de Dios. Amén. Ya. Así que bueno, ¿qué te parece si hacemos una oración para terminar? Y luego te animamos a que puedas seguir conectado a nosotros. Mañana vamos a estar hablando de la obediencia de Jesús en las últimas horas, en estas horas cruciales, porque no solamente fue un ejemplo de humildad, fue un ejemplo de obediencia. De obediencia y de dependencia de Dios en todo momento. Así que te animamos a que compartas este vivo, que lo puedas, esta transmisión la puedas compartir con tus seres queridos, y recuerda siempre aplicar esta enseñanza. Yo tengo que imitar a Jesús también en su servicio en todo tiempo. Pero oremos por los que están conectados. Pastor, ¿quiere hacer una oración? Seguro que sí. Padre, te damos muchas gracias en esta hora hermosa en la que podemos sentarnos y meditar mirando hacia atrás a lo que ya pasó, pero que también nos da la esperanza de poder mirar hacia adelante con gran gozo y poder aprender y poner en práctica lo que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo y enseñanza. En las horas difíciles, las últimas horas, en lo que sería la última semana de su vida aquí en la tierra, Él dejó un gran ejemplo, el ejemplo de servir. Y que podamos hoy, al meditar y recordar esas horas cruciales, que también nosotros somos llamados a seguir su ejemplo y a servir. Que podamos, Señor, servir con humildad, sabiendo, Señor, que ese es el ejemplo que nos dejaste, y ese es el llamado que nos has hecho, Señor, a poder servir a este mundo que se encuentra en desesperanza, que se encuentra en oscuridad, servir a la iglesia, al pueblo de Dios, y servirte a ti con gozo y con alegría. Dejamos este día en tus manos y oramos, Señor, que seamos fortalecidos con esta palabra.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, nos esperamos mañana para hablar entonces del ejemplo de dependencia. Nos toca mañana, ¿verdad? Ejemplo de dependencia. Ejemplo de dependencia. Así que comparte este podcast y nos vemos mañana para seguir hablando de estas horas cruciales de nuestro Señor Jesús. Amén.